como nosotros. Venido para acá. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Una minita de color? Buenas tardes. Muchas gracias por venir a este acto que tenemos aquí hoy. Yo soy Juan Porra y hablo en nombre de representación del colectivo etnológico en Jaretá, que somos los que organizamos esta actividad. Ya sabéis que el colectivo etnológico en Jaretá somos una serie de vecinos y vecinas de Mijas que estamos preocupados por nuestro patrimonio etnológico, cultural, arqueológico, histórico, etcétera, etcétera, y que realizamos de vez en cuando algunas actividades de todo tipo y en relación sobre todo lo que nosotros pretendemos de la cultura en el sentido de vivencia de la cultura, ¿no? La cultura viva, no solo la cultura de los libros y demás, ¿no? Sino vivir la cultura y sobre todo nuestro patrimonio cultural, tanto inmaterial como material que tenemos en el municipio. Y entonces, bueno, pues nos preocupa todo esto, todo lo que tiene que ver con Mijas, con la sociedad mijeña, con nuestra cultura y con nuestra historia, evidentemente. Entonces, pues, como parte de un poco de los objetivos de nuestro colectivo, del colectivo Jaretá, pues habíamos pensado plantear la actividad de hoy, que la denominamos la Mija Andalusí, que es un conocimiento sobre esa etapa de la historia de nuestro pueblo, y como primera parte, como es una actividad dividida en dos momentos, la primera parte va a consistir en lo que es la presentación del libro de los árabes en el origen de los reinos cristianos, de Francisco García Duarte, y en la segunda parte, pues bueno, una vez que Paco Albadulí ya haya rematado lo que es su presentación, pues daremos paso, abriremos un turno de una charla coloquio y iremos hablando tanto de aspectos que se le quiera preguntar al autor sobre el libro, como aquellas cuestiones que nos puedan retrotraer a lo que es del conocimiento que tengamos los que estamos aquí en el público de la charla de hoy, pues del conocimiento que tengamos de la plasmación de estas cuestiones que va a ir explicando aquí Paco y que se recogen en su libro, y esa plasmación en lo que es la historia de aquí de Mijas, ¿no? de Mijas y de esta comarca de la Gran Vía. Entonces, bueno, en el primer momento lo que es la presentación del libro, y en el segundo momento pasamos a una charla coloquio de preguntas al autor y de aportaciones y de que vayamos un poco, entre todos, conociendo más, aportando y conociendo más esos aspectos que tenemos un poco, por desgracia, bastante desconocidos de aquí en Mijas, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos, os presento al autor, Francisco de Borja García Duarte, Paco Albadulí, como sobrenombre que él suele utilizar. Es investigador histórico, que aunque ha tocado en sus investigaciones históricas numerosos temas, es la época medieval la que más le apasiona, ¿no? Especialmente la época de Al-Ándalus, el periodo andalusí de nuestra historia. Fruto de sus investigaciones sobre esta época es este ensayo sobre la influencia mozárabe en la formación de los reinos cristianos del norte y en el condado de Castilla. Esto ya, los aspectos de esto, ya él mismo lo irá explicando en su intervención, que es lo que es un mozárabe, etcétera. Paco es nativo oriundo del Padul, de Granada, Padul, y actualmente él emigró, reside en Barcelona, y donde reside actualmente, aunque en vez en cuando, a cada 2 o 3, bueno, se viene aquí porque está Andalucía nuestra y está, incluso en Mijas ya es un visitante habitual, ya lo conocemos aquí de algunas veces que ha venido más y que esperemos que venga muchas más, y eso, porque puede venir por aquí también. Bueno, es colaborador habitual de revistas especializadas y miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía, CEHA. También es del Instituto Armenara para el Progreso y Desarrollo de Andalucía y de la Sociedad para el Estudio del Andaluz, la CEA, de la que es su actual presidente. Ha publicado varios libros, aparte de este que nos va a presentar aquí hoy. Ha publicado El ideal de una infante en Cataluña, propuestas para una historia del andalucismo y la inmigración,
editado por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía, del que forma parte. También ha publicado, o ha escrito y publicado, la literatura en andaluz, la representación gráfica del andaluz en los textos literarios. Además de que ha colaborado en otros de sus trabajos en la gran enciclopedia andaluza del siglo XXI, esa que conocemos, que la tenemos aquí en la biblioteca, GEA 21, en el tomo 2, que va sobre Tartessos, la Bética y Al-Ándalus. Esto en cuanto a su presentación, y ya, bueno, ya por mi parte, nada más que queda agradecer en nombre del colectivo etnológico en Jaretá, pues bueno, vuestra participación, vuestra asistencia, que esperemos ser un muy buen ratito aquí hoy, y también a la Biblioteca Pública de Mijas, pues bueno, la posibilidad que nos ha concedido de utilizar este local. Bueno, muchas gracias, le doy un paso. Gracias a ti, Juan, al colectivo, a la biblioteca, al ayuntamiento y a todos los que habéis venido. Muchas gracias. Entonces el libro se titula Mozárabes en el origen de los reinos cristianos, como un título general, y yo le puse también un subtítulo que es más concreto, que se llama La emigración mozárabe al reino astur-leonés y la influencia de los cristianos del Andaluz en la génesis de Castilla y del castellano, que en realidad es a donde yo voy a hablar. Lo de mozárabes es un término que en general se aplica a los cristianos que vivían en Al-Ándalus, bajo dominio musulmán. Pero eso en sentido amplio, pero en sentido estricto, el mozárabe era el cristiano arabizado. De hecho, esa palabra se empezó a conocer en el norte, le llamaban los arabizados, mozárab, a los cristianos que venían del sur arabizados. Arabizados hasta tal punto de que su lengua culta era el árabe, aunque tenían su lengua familiar, que era el romance. En el siglo VIII, curiosamente, bueno, toda la Alta Edad Media en general es muy oscura, no hay muchas fuentes, pero el siglo VIII, que es el siglo más determinante de la historia medieval, porque es cuando se produce la supuesta, digo supuesta porque hay discusiones sobre cómo y cuándo y por qué, invasión árabe de la península, por un lado, y por otro se produce la creación del reino asturiano, con lo que supuso después sus reinos herederos de León, de Castilla y todo lo que pasó después. Pero todo eso nace en ese siglo, en el siglo VIII. No hay prácticamente fuentes de ese siglo. Las fuentes que se refieren a esa época son posteriores. Por ejemplo, las fuentes del reino asturiano, que son lo que se llaman las crónicas alfonsinas, están escritas a finales del siglo IX. Y son las únicas, prácticamente las únicas, que hablan de la creación y desarrollo del reino asturiano. Salvo algún documento de un cartulario que habla algo, que habla de la fundación de algún monasterio, donde aparece el rey de su época. Pero básicamente está contemplada el reino asturiano, su desarrollo, hasta que pasa, a partir de Alfonso III, su capital, a León, y ya se convierte en Reino de León, está en esas crónicas. Yo en este libro cojo primero algunas consideraciones previas para entender por qué surge a partir del siglo VIII el reino asturiano con unas características que básicamente no tienen mucho que ver con el sustrato indígena de Asturias y Cantabria, donde aparece ese reino. Entonces, hay un capítulo que dedico a la nula tradición cristiana de Asturias y el nacimiento del reino de los cristianos a partir precisamente del siglo VIII, porque Asturias nace como consecuencia de una repoblación. Las crónicas, dice Alfonso I, luego lo veremos, Puebla, Asturias, Primoria, tal. Entonces no hay tradición cristiana, no hay pruebas de cristianismo. Incluso algunas de las pruebas de supuesto cristianismo en Asturias antes del siglo VIII son falsificaciones, como las de un obispo de Oviedo del siglo XII que inventa que antes en el siglo VI había un obispado
Asturias, ¿cómo se llama el nombre de este? Lucus Asturius. Pues eso se ha demostrado que era una falsificación. Incluso hay falsificaciones actuales, como las de un yacimiento al lado cerca de Vitoria, de Uña Velella, que unos arqueólogos actuales han montado ahí un montaje con cerámicas con símbolos cristianos y cosas en euskera y tal, para decir que ya el cristianismo y el euskera en aquella zona ya existía en tal. Pues eso, la misma Diputación Foral de Álava y los especialistas han dicho que dónde va y lo han denunciado y todo, o sea, intentos ha habido, ¿no? Pero realmente, analizando las fuentes, no existen comunidades cristianas. Seguramente había algún cristiano, es posible, no se quiere decir, pero no había una tradición cristiana. En la época romana posiblemente había algún cristiano, porque los romanos son los que trajeron el cristianismo y entre ellos pues seguramente había cristianos. Pero lo que es la romanización, que sí hubo una ocupación romana de todo el norte del Cantábrico, pero no hubo prácticamente lo que se llama aculturación romana. Porque una cosa es ocupar y otra cosa es culturizar, como pasó en la Levante, la Bética, que sí hubo una gente itálica que se quedó aquí y se mezcló con la gente de aquí y ya hubo lo que luego fue la Bética. Pero allí hubo una gran ocupación, porque hay muchos restos de que hubo ocupación romana, sobre todo para explotar las minas. O sea, el interés que tenía Roma en la zona esa del Cantábrico era las minas de oro sobre todo. Entonces, una vez que las minas dejaron de ser interesantes, pues la ocupación romana fue a menos, y una vez que desapareció el Imperio Romano, pues lo que es la romanización pues, prácticamente fue desapareciendo. Y el indigenismo pues resurgió otra vez. También había muy poca población, la densidad de población del norte se ve que bajó mucho porque muchos de los que se alistaban en el ejército romano, como de las cohortes, que iban los astures, los cántabros, esto, pues se iban, cuando se licenciaban, se aposentaban en las zonas donde habían estado luchando, en el este de Europa, norte de África, o sea que no volvían a instalarse, o sea que hubo bastante. En fin, eso habría que profundizar más, yo lo doy todo con pinceladas. Luego otra consideración previa que hago, que estudio, pero eso está en las crónicas, es la despoblación del Valle del Duero. Para entender, cuando el reino cristiano nace como consecuencia de una repoblación y crece, o sea, se extiende como consecuencia de sucesivas repoblaciones. Lo que nos han contado de que Asturias, Pelayo y todo aquello, no tiene sentido. La conquista, no, los 3 primeros siglos o más de este reino, su nacimiento y extensión fue consecuencia de repoblaciones, no de conquista. En los documentos no existen conquistas. Los documentos lo que hablan de repoblación. En el siglo IX pues, se repuebla Burgos, van bajando, se repuebla León, y las crónicas dicen que estaban desiertas. O sea, Amaya, Burgos, que estaban desiertas. Habría alguien, seguramente habría alguien. Luego hablo también de la diferente densidad demográfica. Esto hago un estudio de comparativo un poco para ver que la gran densidad demográfica estaba sobre todo en el sur y en el Levante, y cómo una pequeña proporción de habitantes de Córdoba, por ejemplo, de la Córdoba del siglo X, que tenía más de 100.000 habitantes o más, una pequeña proporción de cordobeses trasladados a una zona prácticamente con muy baja densidad de población y con una cultura de origen urbano, por cultura, sabían leer, entonces aculturizan esa zona. O sea, una baja densidad de población del sur es una gran densidad cuantitativa y cualitativa en el norte. Lo hago eso para eso. Y luego otro capítulo es el origen foráneo del reino de Asturias. Es curioso como las crónicas, las propias crónicas asturianas, los especialistas que yo cuando leo les extraña, o sea, hay contradicciones. La que más resaltan, o casi la única que resaltan, yo veo más, pero bueno, la que resaltan más es que el propio reino asturiano, o sea, los cronistas que escriben aquellas crónicas asturianas,
se quieren entroncar con el reino visigodo de Toledo. Cosa absurda, porque Asturias no tiene nada que ver con los visigodos. Porque eso es una de las contradicciones que lo remarcan los especialistas. Otra contradicción, como una zona muy poco o prácticamente no cristianizada, de golpe aparece el reino de los cristianos por esencia, que el reino asturiano era furibundamente cristiano. ¿Por qué? Porque los repobladores básicamente eran clérigos, eran mozárabes clérigos. Y otra contradicción que señalo yo, y yo no lo he visto a nadie más, es que las crónicas dan a entender, o sea, las crónicas dicen, por ejemplo, yo recojo varias frases, dice: el rey Silo tuvo paz con Hispania, el ejército del rey, no me acuerdo, Fruela o tal, entró en Hispania, el libro de Samuel vino de Hispania. ¿Qué están dando a entender estos cronistas? Que aquello no era Hispania. Hispania en esa época era Al-Ándalus, no Asturias. ¿Por qué esas contradicciones? Por el origen hispano de esos autores. Son autores que vienen del sur, ideológicamente están vinculados al poder hispano-godo derrotado, por así decir, muy cristianos, incluso fanáticos, sobre todo los que escriben las crónicas mozárabes, que se ve que eran mozárabes, digo, las crónicas asturianas, que se ve que eran mozárabes, entre otras cosas, porque conocen perfectamente el mundo de Al-Ándalus y saben hasta los nombres de todos los emires y todo, ¿no? O sea, y no eran anti-andalusíes. O sea, los primeros reyes de Asturias no eran anti-andalusíes. Lo de anti-andalusí fue después. ¿Por qué? Porque seguramente eran de origen andalusí, los que crean y desarrollan el reino asturiano. El último capítulo, la arabización de la población andalusí, para entender por qué estos mozárabes que van al norte estaban arabizados, lo dejo para final para luego engarzarlo con la segunda parte, que es la mija de Andalusí, para hacer una visión general de lo que sería el Ándalus muy simple. El siguiente capítulo es los repoblados. Ahí entro ya más en concreto. Y la crónica, o sea, el mismo origen de Asturias es una repoblación. La crónica rotense, que es quizá la más antigua, la que se cree que es la más antigua de las tres, porque son todas del mismo periodo, pero son versiones diferentes de lo mismo. Pues la crónica asturiana dice: en este tiempo, se refiere al reinado de Alfonso I, fueron pobladas Asturias, Primoria. Asturias en ese momento era la parte occidental, o sea, la parte más cercana a la Astúrica, la Lucus Astúrica, la parte occidental pegada a Galicia. Primoria, que es la parte oriental, de Cangas, la primera sede del reino asturiano fue Cangas. Liébana, en Cantabria, Trasmiera, en Cantabria, Sopuerto y Carranza, que es la parte occidental de Vizcaya, y Bardulia, que dice la crónica, que ahora, o sea, a finales del siglo IX, ya se llama Castilla, no cuando se repuebla. Cuando se repuebla y durante tiempo se llamaba Bardulia. El pueblo de los bárbaros, que está estudiado por Julio Baroja y otros, era un pueblo pseudo-vascón, de lengua parecida al vascón, o sea, no estaba muy cristianizado, no estaba muy romanizado, o sea, era un pueblo de la cornisa que había vivido que hoy es Guipúzcoa, eso, y se ve que con el empuje vascón se bajó para abajo y pobló esta zona del norte de Burgos y de parte de Álava. Los especialistas dicen: no puede ser, aquello no puede ser que estuviera despoblado. Pues posiblemente no estaba despoblado. Pero ¿qué quiere decir la crónica cuando dice fueron pobladas Asturias, toda esa cornisa? Pues que organizó políticamente. O sea, estos pobladores organizaron políticamente el reino. Porque la misma crónica dice o añade: Álava, Vizcaya, Orduña, que es la parte vasca, fueron siempre poseídas por sus gentes, lo mismo que Pamplona. Los pobladores se están dando a entender que son de fuera y los otros siguen poseídos por sus gentes. O sea, son los mismos. O
sea, ya es sintomático. O sea, el mismo reino de Asturias nace como consecuencia de una repoblación y las mismas crónicas asturianas y los documentos, los cartularios, que yo he estado mirando los cartularios, ahora están en internet, el cartulario de San Millán, de los monasterios, hablan de repoblaciones, de presuras que llamaban. O sea, llega un abajo, un clérigo con su familia, amigos, padres, hermanos y siervos y todo, se instalan en una zona, roturan la tierra, con el tiempo construyen una iglesia, un monasterio. O sea, eso es la historia de los siglos iniciales del reino de Asturias y de Castilla, porque Castilla nace como consecuencia dentro de Asturias. O sea, lo que es la primitiva Castilla es parte de Asturias hasta que ya se independiza ya del siglo, a partir, primero como condado que unifica Fernán González los condados que no se llamaban de Castilla, solo un condado se llamaba Castilla. Fernán González era condado de Castilla, pero también aparece en otra crónica como condado de Álava, como conde en Álava, no de, nunca era de, sino en Álava, luego conquistan, repueblan Burgos, condado en Burgos. O sea, los condados cuando van avanzando hacia el siglo, la repoblación va avanzando hacia el sur, no se llaman los nuevos condados castellanos, ni de Castilla, se llaman de Burgos, de Amaya, de Carrión, otros nombres. Luego llega Fernán González y como tendría a lo mejor cogido más poder, o no sé cómo lo hizo, y ya unificó esos condados y ya a partir de entonces se llaman todos los condados como de Castilla. Pero al principio no eran todos condados de Castilla, sino cada uno tenía su nombre. Estos mozárabes llevan allí todo lo que ellos eran, su arte, su forma de hablar, su forma de rezar, sus letras, la mozárabe o gótica. Yo hago un análisis un poco del arte, el arte del asturiano, el primitivo arte asturiano de ramirense que se llama, no es estrictamente mozárabe, porque esas iglesias se construyeron antes del boom mozárabe arabizado real. Las primeras repoblaciones del siglo VIII no eran arabizadas, porque Al-Ándalus todavía no estaba arabizado, pero muy poco arabizado. Son los que llegan a final del siglo IX y a partir del siglo IX, final del siglo IX, son los que van más arabizados. Y esos sí ya construyen iglesias con estilo califal, con elementos propios del sur, más claramente, ¿no? Porque esto es una iglesia sevillana de Mazote de 915. Estos ya sí vienen más arabizados, con formas arquitectónicas más arabizadas, San Miguel de la Escalada, que este sí que consta en la documentación original que fueron monjes cordobeses los que hicieron este monasterio. Voy más deprisa, San Millán de Suso, La Rioja, un monasterio mozárabe también. Ellos hacen como una imitación de lo que sería el arte emiral primero, más que el califal, y califal después. Yo he puesto ahí ábside o lo que sería la altar mayor de dos iglesias mozárabes del norte y el Mirrá, la mezquita de Córdoba, aunque el Mirrá actual es posterior, pero seguramente había uno anterior de la época emiral que sería más parecido a lo que serían las iglesias. Luego utilizan el mismo tipo de arquitectura, o sea, la puerta es la más antigua que se conserva, la de la mezquita de Córdoba, de 855, pues el mismo sistema con el alfil, el mismo arco, o sea, básicamente trasladan, porque muchos serían los mismos canteros que habían trabajado en la mezquita, o sea que se trasladan al norte también elementos arquitectónicos, ¿no? Como los modillones y la almenita esta de arriba, pues estos son elementos que utilizan los mozárabes también en la iglesia del norte. Luego también crean escritorium en el norte, porque en aquella época no había todavía imprenta. Entonces, ¿cómo hacían los libros? Pues copiando. Hacían varios libros, pues copiándolos. Entonces están los escritorios. El mismo, que ya ha desaparecido, pues ellos mismos se fotografiaron, se pintaron así, ¿no? Entonces se ve la arquitectura un poco lo que era la arquitectura andalusí. Ellos en estos libros ya empiezan a ilustrarlo, lo mismo que pasaba en Al-Ándalus. Al-Ándalus ya se empezó a darse la ilustración del libro y ellos también en el norte empezaron a ilustrar lo que eran los beatos
que eran comentarios al Apocalipsis de Beato de Líbana, y lo ilustran con formas pues, bastante andalusíes, ¿no? Yo he cogido algunas fotos de algunos de estos beatos, y luego ya me meto a fondo en lo que es la Castilla burgalesa y la Castilla granadina y alguna comparación. Analizo las fuentes de la formación de Castilla, prácticamente no hay, muy pocas, y las que hay hablan de repoblaciones. En los cartularios es repoblaciones desde el siglo VIII, en mediados del siglo VIII, que aparece el primer documento desde 857, un monasterio que se fundó de monjas, o sea, de mujeres, era un monasterio femenino, hasta los anales, los primeros anales castellanos, que me los he mirado. Los anales son noticias muy escuetas. Tal año no sé qué, tal año no sé cuánto. Pues de las 15 noticias que tienen los anales primeros castellanos, 7 se refieren a repoblaciones. O sea, casi la mitad. O sea, la historia de Castilla en su inicio es la historia de la repoblación. Luego analizo cómo era la Castilla primitiva burgalesa, cómo evoluciona, ¿no? La Castilla a condado y luego al reino por los avatares dinásticos. Castilla aparece como reino porque el rey de León pues, dejó a un hijo Castilla, a otro Galicia y a otro León. Luego se pelearon entre ellos, una historia allí peor que los de aquí, que los reinos tártaros. O sea que... Y luego analizo el nombre Castilla. Veo qué es lo que dicen. Yo me asombro lo que dice Sánchez Román, el nombre Castilla. ¿De dónde viene el nombre Castilla? Y dice que viene de los castillos. Y yo veo que la primera vez que aparece el nombre Castilla en Burgos se refiere, en el año 800, se refiere a una repoblación de un abad y distingue perfectamente, es un sitio muy pequeño del norte de Burgos que lo distingue de otro valle de al lado que se llama Mena y de otro que se llama El Osa. O sea, aquí tengo un mapa, se ve ese remarcado. Esto remarcado es lo que hoy se conoce como las merindades de Burgos. Eso era la antigua, la Castilla bétula o la Castilla primitiva. Pero es que al principio no era ni eso, era todo más pequeño allá al norte que se ve Espinosa de los Monteros. Esa zona era Castilla, o el documento se refiere a esa zona. O sea, un sitio muy pequeño que si Castilla viniera de los castillos, se hubiera llamado Castilla todo desde el principio, no solo a ese pequeño sitio. ¿Cómo fue evolucionando ese nombre a nombre de Castilla? Porque luego empezó a extenderse un poco lo que era Castilla esa, y luego se creó el condado, el primer condado de Castilla, y luego se crearon otros condados, y ya Fernán González, al hacerse conde de varios condados, pues unificó el nombre, y luego ya el reino pues, se le dio a todo, ¿no? Pero en origen es un pequeño lugar que a lo mejor había un castillo, no sé, poco, puede ser un valle prácticamente. Entonces, que venga el nombre de los castillos en general no tiene mucho sentido, porque se refieren porque hay unas crónicas que hablan de que las razias que hacían los andalusíes contra Álava y los castillos, los alquilan, y traducen los castillos. Pero bueno, eso están escritas ya en el siglo X, XI, cuando ya Castilla sí que tenía una entidad, ¿no? Pero los primeros documentos no se refieren a eso. Bueno, yo analizo todo eso, no voy a seguir explicando porque si no, no ha ido nada. Entonces, otro apartado que hago es estudio la toponimia, o sea, la organización política administrativa. La primitiva Castilla ya tenía su organización, eran alfoces, alfoz es una palabra árabe. Era una palabra árabe y era la misma organización que tenía la Castilla primitiva. ¿Por qué digo yo que el nombre Castilla viene de la Castilla granadina? Había una ciudad en Al-Ándalus, que era Medina Elvira, que se llamaba Castilla, que con el tiempo se llamó Medina Elvira. ¿Por qué? Porque Castilla era capital de la Cora de Elvira, y al final se conocía como la Medina de Elvira, y al final se quedó como Medina Elvira, y como desapareció en el siglo XI, con las guerras civiles, con los bereberes y eso, pues su nombre ya se borró. O sea, la ciudad hoy es una ruina, o sea, no está casi ni excavada. Y entonces yo analizo
porque esa Castilla de Granada fue conquistada en el 758, me parece que fue, que coincide con la repoblación de Asturias. A esos castellanos de Granada le impone unos fuertes impuestos, hay un documento de Pasto de Amán que se llama, o de rendición, unos fuertes impuestos grandísimos. Entonces, seguramente algunos castellanos de Castilla se trasladaron a repoblar el norte. Y les pusieron a la zona donde repoblaron, seguramente, es una suposición, no hay un documento que diga, pero suposiciones son casi toda la historia en esa época, es todo suposición. Los historiadores, los historiadores te reconocen que las fuentes son tatas, que no son muy fiables, que algunas son interpolaciones, que otras son falsificaciones, pero luego te reconstruye la historia con gestas y leyendas. Porque bueno, pues vale. Entonces yo analizo eso y analizo la toponimia, que es una toponimia romance total, la que aparece después del siglo VIII en el norte. Romance. Pero si no había una lengua romance, ¿cómo hay una toponimia romance? Porque la llevan esto. La antroponimia, en los documentos de Asturias y todo eso, la mayoría de los nombres que aparecen son o godos o hispanos. ¿Cómo esos nombres van a aparecer? No son de origen de allí, pero bueno. Y luego los documentos, muchos de los documentos, sobre todo ya de la zona de León y del Valle del Duero, son nombres arabizados. Aparece un montón de nombres arabizados, aparece un montón de palabras árabes. Los primeros documentos donde se estudia el romance, donde dicen que aparece el romance, palabras romance, aparecen nombres, palabras arabizadas. ¿Quién escribe eso? ¿Quién firma en árabe en esas cosas? Tomos árabes. Luego hago una comparativa entre el romance andalusí y el romance que aparece en el norte, los romances asturianos, el romance leonés y el romance castellano, en su primera parte de los primeros siglos, dos o tres primeros siglos, que luego ya el castellano evoluciona de otra manera. Es igual, los especialistas lo dicen, la de Fuentes, de Espiral, que dicen que el mozárabe y esos primitivos romances son iguales. Ellos no acaban de ver por qué, y yo les digo, es que son los mismos. Son los mismos los que escriben aquí y allí, se han ido allí y llevan su lengua. Y como ya los mozárabes, que su lengua culta era el árabe, y ya no entendían el latín culto, empezaron a poner palabras romances, vulgares, por así decirlo. Entonces empiezan las lenguas romances a aparecer en los textos. En el siglo X, XI, luego ya a partir del XII ya se escribe ya romance, cuando los monjes que vienen de Francia, de las órdenes del Cluny y del Cister, pueblan los monasterios que antes habían sido mozárabes y cambian todo el sentido de la historia hasta entonces lo cambia la letra mozárabe o gótica por la letra carolina, cambian el rito mozárabe por el rito romano, cambian la ideología, o sea, ya es más intransigente, son los que le dan un impulso al Camino de Santiago. El Camino de Santiago, como lo sabéis, es una invención que fue del siglo IX, y para contrarrestar que había la peregrinación a la Meca, ellos hicieron su peregrinación a Santiago y se inventaron la historia de que Santiago vino a evangelizar España y que lo enterraron allí y tal. Bueno, pero son leyendas, o sea, no tiene fundamento científico histórico. Y entonces yo termino con eso. Y como vamos a enlazar con el tema andalusí, estos mozárabes, ¿cómo se arabizan? O sea, piensa que son cristianos. Bueno, pues estos cristianos se arabizan casi por voluntad propia. O sea, la lengua de cultura, al andaluz, se nos ha dicho que es una civilización árabe. No. Al andaluz era una civilización en árabe, no árabe. Los andalusíes no eran árabes. ¿Por qué aparecen los textos que este era árabe o que este tal? Porque los personajes andalusíes, cuando son poderosos económicamente, sobre todo en la época ya de cuando hay los bereberes, para distinguirse, ellos se enorgullecen de sus raíces árabes y se buscan genealogía. Los poetas pintan sobre Injan, Galú, todos esos poetas buscan y le dicen al que les pagan, porque eran poetas profesionales, les pagaban y le buscan genealogías, como después se buscaron genealogías castellanas, muchos andalusíes, o sea, compraba títulos y todo. O sea, pues en esa época era al revés. Y cuanto más alta era la dignidad del andalusí, más se acercaba la familia al profeta, hasta el punto de que
pues tuvieron que buscar una genealogía de la familia Oscuray, porque para ser califa tenía que provenir de esa familia. Entonces, claro, Abderramán I tuvo que existir, si no Abderramán III no podía existir como familia. Entonces hay una leyenda de que Abderramán I viene de Damasco, huyendo de la Abbasía y tal, pero es una leyenda. No, históricamente no se sabe con certeza, porque era una guerra entre varios bandos y al final triunfó uno, que se pondría Abderramán I, pero las fuentes de la época son muy posteriores. Los que hablan de todo eso son posteriores, un siglo, 2 siglos después. Entonces después se puede reescribir la historia como a uno le interesa, y curiosamente las mismas tergiversaciones ideológicas están en un lado, en Al-Ándalus, como en el norte. Cuando se quieren entroncar con los visigodos que han perdido la cristiandad y quieren restaurar la cristiandad, ahí viene el concepto ideológico de reconquista, que no es un término histórico, sino ideológico, y estos también pues tienen que justificar que sus antepasados eran yemeníes, no sé qué, tribus de Arabia, porque cuanto más cerca del profeta, pues más nobles eran. Entonces, eso es el origen del Al-Ándalus. Luego Al-Ándalus no es todo igual, no es lo mismo el periodo emiral, califal, que los almorávides almohades, que la época de los taifas, que la época nazarí. O sea, cuando decimos Al-Ándalus, pues no. Es que Al-Ándalus había mucha tolerancia. Bueno, había tolerancia en la época que había. En la época de emiral y califal, ¿por qué? Porque eran los mismos. Los más fanáticos cristianos del siglo IX, o sea, Eulogio y Álvaro y todo esto, ellos te explican cómo los cristianos mártires y todo eso sabían árabe, tenían su primo, su madre era musulmana, su padre era musulmano, su hermano era musulmán, estaban mezclados. Claro, es que era la misma gente con una cultura de Andalusí, pero tenían religiones diferentes. Y hasta los más fanatizados cristianos estaban arabizados. Pues imaginaos, Álvaro de Córdoba, que era de la época, habla de cómo se arabizan los cristianos y se queja, dice, ay, ya los jóvenes cristianos no leen libros en latín, ya solo leen libros en árabe para mejorar la dicción. Y está hablando de los cristianos, no de los musulmanes. O sea que la lengua árabe era la lengua cultura. ¿Cómo se extiende la lengua árabe? A través de la educación. Al-Ándalus tenía una red de educación grandísima. O sea, en todos los pueblos había gente para enseñar. Había las madrazas en las ciudades medias y pequeñas, incluso había la costumbre de gente ya que tenía un cierto poder adquisitivo de hacer las peregrinaciones por el norte de África y hacia el oriente, ahí a estudiar. O sea, los viajes de estudio, que no tardaban un año, 2 o 3, pero se los tiraban por ahí y por eso venían muchos. O sea, es que dicen, los árabes trajeron, no, los árabes no trajeron nada, eso está en las fuentes. Fueron los andalusíes que fueron a buscar allí las fuentes, o trajeron de Oriente cosas, porque hacían los viajes de estudio, aprovechaban, hacían viajes a la Meca y estudiaban con maestros de Oriente y traían todo el saber para acá. Luego llegan los intransigentes almorávides, por un lado, y por el norte ya hemos dicho que vinieron los intransigentes de las órdenes francesas, que son los que cambian ideológicamente todo. Y donde estaba la Castilla pro-andalusí, apareció la Castilla anti-andalusí, porque en la primitiva Castilla había condes que tenían nombres musulmanes. Había un conde de Ormonda, había la dinastía de los Benigómez, de Carrión, hay crónicas que hablan de que un conde lo entierran con la túnica de las malafas, con el lema coránico. O sea, eran pro-andalusíes, porque claro, se sentían herederos del Ándalus. Luego llegan los monjes todos franceses que tienen una ideología europea e introducen a través del Camino de Santiago toda la ideología de la reconquista. Claro, por el norte uno y por el sur otro, el choque fue grandísimo. Los almohádenes, los intransigentes más fanatizados religiosos por el sur y por el norte también. Entonces ya la historia de Iberia o España cambia totalmente. Es la historia ya que conocemos después, pero la historia de estos siglos primeros no tiene nada que ver con lo que pasó después. Y ya pues si queréis profundizamos ya y bajamos al Ándalus, pero ya un poco a la zona, ¿no? Y yo ese
terreno no lo conozco tanto, por eso vosotros lo conocéis más y en un diálogo que tengamos, pues aportáis vuestro granito de arena sobre el tema. O si queréis preguntar también algo de lo que he explicado, pues lo decís. Yo creo que sí, ¿no? Que primero a lo mejor, si os parece, preguntar unos detalles concretos del trabajo de Paco sobre este libro de los árabes de Andalucía y el origen de los reinos cristianos, y empezamos a hacer, o a aportar lo que sepamos, pues, sus posiciones de cómo podría ser algunas cuestiones de estas en la misa de la época. Quiero comentar una cosa sobre el concepto este que has apuntado de la repoblación. Bueno, yo soy asturiano y he estudiado algunas crónicas de estas o explicaciones de ellas, ¿no? Para que se referente. Pero es la primera vez que oigo esta explicación de la repoblación. Generalmente desde un punto de vista como nacionalista, dices que los asturianos tenían unas condiciones de vida mucho mejores que las de los árabes y entonces la población avanzaba mucho y por eso teníamos que expandirnos, ¿no? Eso se ha oído, lo he oído yo de... Bueno, bueno, estoy hablando de no ambientes, no de eso ambientes intelectuales. lo que explican en Asturias. Lo que explican en Asturias no en ambientes intelectuales, sino en ambientes populares, con estos influencias nacionalistas de tal, ¿no? No tiene mucho sentido, evidentemente. Solamente hay que comparar Santa María de Naranjo en aquella época con la mezquita de Córdoba, como Medina Zahara, entonces ve uno dónde estaba cada uno, ¿no? Pero que el tema de la repoblación pues siempre fue una cosa que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, porque se repobló aquella zona que había quedado deshabitada, del Valle del Duero, pero claro, cuando tú miras lo que era el Reino de Asturias, siempre te preguntas ¿por qué lo repoblaba? Porque no hay un pico de expansión, de crecimiento, de natalidad en el Reino de Asturias que pueda justificar que vaya a repoblar por su lugar, ¿no? Y entonces, hombre, me ha hecho, en fin, me parece lógica la propuesta que pones, en que lo basas además, y me parece original porque es la primera vez que oigo una explicación creíble de cómo se pudo repoblar aquella zona. Y claro, no era con propios asturianos del Reino de Asturias, que era, como dice, una densidad de población bajísima a lo largo de la historia, ¿no? No, en parte había alguna, creo que era la crónica rotense que habla, pero referido a, me parece que a Burgos y la zona de Castilla cuando avanza para el sur, dice la crónica, dice, y fue repoblada en 856, me parece que era, dice la crónica, en parte con sus gentes y en parte con gentes venidas del sur, dice la crónica. Pero claro, sus gentes en mediados del siglo IX ya son descendientes, ya son asturianos, pero son descendientes de aquellos primeros repobladores, Alfonso I, Pescado ya, Subócolo. Porque hay crónicas, cuando habla del reino de los cristianos, las mismas crónicas a veces hablan del reino de los cristianos y de los asturianos, diferenciando asturianos y cristianos. Alguna crónica. Incluso hay una que dice, no sé qué rey, el siglo, no me acuerdo ahora qué rey, que lucha con sus súbditos paganos. Y hay otra que yo también reflejo aquí, que habla de conversos y presbíteros. O sea, por un lado presbíteros y por otro conversos. Pone varios nombres y dice, estos son conversos, o sea, conversos que se han convertido a cristianismo. O sea, que sí que hay una población que se fue adaptando a esta nueva realidad cristiana de origen árabe. Pero claro, los primeros pobladores no tenían este elemento arabizado. En el siglo VIII no. Son quizá un poco más hispano-godos, de cultura. Era lo godo sin visigodo, o sea, era la cultura goda, pero sin el reino visigodo, porque ya es posterior. Por eso a veces, yo cuando analizo el arte, hay iglesias como Quintanilla Viña en Burgos que dice que era visigoda, pero otros te dicen, no, esto era neovisigoda, porque elementos visigodos, pero ya en época no visigoda. O hay elementos bizantinos, en el arte remediense hay construcción con ladrillo, que no tiene nada que ver con el origen, o contrafuertes o cosas, y son elementos algunos bizantinos,
bizantino había en Asturias poco, ¿no? Gente que venía de una zona que... También lo explican con una migración de sacerdotes que dicen, en algún sitio, no sé si tiene... ¿Pero qué prueba tienen? No sé eso, no sé, digo lo que dice. A ver, yo no tengo... Esa reminiscencia... Sí, son suposiciones, sí. Dice que había una conexión con algún Sacerdote copto que apareció por ahí. Sí, puede ser. Pero si tú lees a Gómez Moreno, que estudió todo el arte de esa zona y tiene un libro también sobre el arte moderno, pues como especialista en todo eso, que está diciendo cosas. Y muchos de estos, yo miré una que se llama La Guía de Burgos, de un cura estudioso del arte, Fray Valentín de la Cruz y demás, y empieza a describir iglesias de la zona de Burgos y dice, esta no sé qué tiene unos elementos extraños, esta tiene elementos bizantinos, esta parece que una pila bautismal, visigoda, esto no sé, o sea, cosas que no tienen mucho sentido y quieren entroncarla con un sustrato, pero que no existió ese sustrato. Pero bueno, admito que pueden ser suposiciones. Sí, hay una cuestión, tal como ha planteado, es la terminología reconquista. Bueno, como ha planteado, que se utiliza. Sí. Concepto ideológico. Pero ¿no cree que eso se utiliza para intentar encontrar un entroncamiento del concepto de unidad territorial con el reino visigodo y demostrar que quizás estamos en una nueva monarquía? La monarquía en aquella época, me refiero a los católicos, es un concepto ideológico para intentar entroncarlo en algo que nunca existió, porque tal como plantea el propio Cantar del Niño Cid, las culturas árabes y cristianas estaban mezcladas. Hoy se servía un rey árabe o musulmán o árabe, vamos a decir, mañana se servía un rey castellano de otro lado. Y concretamente, ¿cuándo se empieza a utilizar la terminología reconquista? Porque hay gente que dice que es a raíz de, si no recuerdo mal, de Meléndez Pidal, o se utilizó desde muchos años antes. No, en la documentación medieval el término reconquista no existe. No existe, entonces se empieza a utilizar a Es partir un término ideológico que se... 19. Puedo decir que yo que he estudiado este tema un poco. La utilización sistemática del concepto ideológico reconquista viene a raíz de la construcción del Estado-Nación en España, que es la actualidad, o sea, prácticamente desde mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. Es cuando se empieza a utilizar sistemáticamente por los autores españoles, o una cierta ideología de determinados autores españoles, la palabra reconquista, el concepto. Pero con la idea de entroncarlo con el... Claro, ya, como de alguna manera construyendo un relato de la historia que quiere conectar con los visigodos y demás. Y ya aprovecho para hacer una pregunta a Paco. Si hablas de repoblación, ¿no sería, esa zona estaba poblada antes o es una población, había un sustrato indígena anterior? La cornisa cantábrica sí, bueno, de hecho la crónica no habla de repoblación, yo estoy empleando estos términos de repoblación, pero la crónica habla de poblar. En nuevos pobladores tenía. En el sentido que interpretan algunos como quizás Menéndez Pidal, me parece, en el sentido de organizar políticamente un territorio. Pero luego, si la misma crónica te está diciendo que la otra parte está sujeta de toda la vida, te está diciendo que esos pobladores nuevos no son de allí, originarios. Y serían una actividad importante para construir un nuevo reino con unas características diferentes a un sustrato como era ese. Yo estoy de acuerdo que al principio es posible que esas llegadas fueran incluso bienvenidas por parte de los árabes que subían, pero soy de Ávila y en Ávila, por ejemplo, hay gentilicios de algunos pueblos que tienen una repoblación mozárabe, en Andalusí, y les recibían con calificaciones, de hecho se llaman los pueblos Tiñosillos, Negrillos de Palencia, había uno que se llamaba Bellacos y pasó a llamarse luego Flores de Ávila, bien entrado el siglo XX,
no eran No era exactamente bien recibido. Me refiero, y estoy hablando ya de repoblación del siglo XII, que el del XIII y posiblemente a partir de las oleadas almorávides. Sí. No, al principio no eran bien aceptados, luego ya por supuesto Sí, pues termina asimilándose. Fue importantísimo la llegada de esto, porque de hecho el románico deja de ladrillo de toda la zona de Ávila, de Évaro, Madrigal, todo lo que es la Moraña. Hay unas iglesias fantásticas en un material tan pobre como es el ladrillo, absolutamente fantástico en cuanto al acabado de techumbres y de todo, es claramente árabe. Y estamos hablando de una zona cristiana, Pero cristiana. ahí sí que existía ya un sustrato poblacional anterior, Sí. que no es como el Valle del Duero, que el trasfondo estaba despoblado. De hecho, la fuente lo dice. O sea, todos los documentos de repoblación o de presura que hay de la zona de León y del Valle del Duero, el 10, sobre todo el 10, todo dice que es un sitio que no hay nadie. O sea, que toman posesión de un sitio que no hay nadie, está desierto. Incluso algunos documentos dice antigua ciudad desierta o restos que creen de una iglesia que había antigua, a lo mejor era del siglo, que habían repoblado el siglo VIII, y luego cuando llegan al siglo X se encuentran, porque es que las crónicas a veces son fantasiosas. Por ejemplo, la misma crónica asturiana esta que habla de Alfonso I, dice que Alfonso I hace una razzia por todo el Valle del Duero y lo despuebla. Alfonso I con su ejército. Y luego dice, eso está escrito 150 años después. Y luego ve a otras fuentes y ve lo que pasó. Y es que a mediados del siglo VIII, en la época de Alfonso I, hubo una gran sequía en la península en general y en el Valle del Duero en particular, parecía a la que estamos ahora, pero sin pantanos. Y eso diezmó. Y parte de, a lo mejor, la poca población que quedaría en el Valle del Duero, pues se fue también a Asturias. Realmente pasó eso. Y la crónica le da un carácter guerrero, heroico, que fue Alfonso I, que atacó Burgos, León, no sé qué, no tanto, y lo despobló y se llevó a la... Eso es lo que dice la crónica. Pero a veces las crónicas son fantasiosas en el sentido de engrandecer a su imperio, al rey, al que le dé el sueldo, ¿no? Entonces, a veces son cuestiones más climáticas que guerreras. Y las repoblaciones que tú hablas del siglo XII son, en Toledo, por ejemplo, cuando Alfonso VI conquista Toledo, tiempo después lleva desde norte de África, está documentado en los anales castellanos II, me parece, o en la crónica de Rada, ¿cómo se llama? Rada, ahí está documentado que lleva de los cristianos que se habían llevado al norte de África, los almorávides, después de asolar, de que Alfonso I el batallador había querido conquistar Granada y no pudo y se fueron muchos mozárabes con Alfonso I, los que quedaron, otra parte que se habían rebelado, se los llevaron a los almorávides al norte de África. Esos, en la época de almohades, se ve que vuelven a la península una parte y puebla Toledo. La crónica que llega a hablar hasta de 5.000. O sea, en una población de 20.000 habitantes, 5.000 mozárabes o cristianos arabizados que venían en el siglo XII. Eso da una impronta cultural muy grande a Toledo. Y posiblemente de eso también se pasarían algunos. Y como eran muy africanizados, pues a lo mejor tienes razón lo que tú dices, que no los veían bien, porque llevaban muchos años en África. Bueno, ya te digo, es que ahora mismo no recuerdo los pueblos, estaría No, yo es que ese delante de los territorio ya no me he metido, solo me he metido en el norte. Pero sí, lo de Piñosillos, por ejemplo, pues siempre me llama la atención. El pueblo no se llama de esa manera así, porque así, ¿no? Tener una razón y es el rechazo de alguien. Ahí que supongo- ha llegado ahí, ¿no? Supongo que también no será lo mismo la emigración de mozárabes en los primeros siglos que en siglos posteriores,
y el motivo, ¿qué es lo que motivó, Paco, que emigraran estos mozárabes andalusíes al norte? Motivos, sobre todo la inestabilidad política, económica, las hambrunas, fueron varios motivos y varias épocas. O sea, este fue un chorreo. Pues esa de 750 de la época de Alfonso I y su hijo Froilán I coinciden con esta hambruna. Pues posiblemente, como está pasando ahora, pues la zona más verde, con más agua y más eso, pues sería la cornisa cantábrica. Entonces la gente más del sur, pues se fueron. La misma crónica que está en la Paz Mahmúa, que se llama una crónica musulmana, también dice que parte fueron y emigraron al norte de África. Coincide luego que hay otras crónicas que hablan que los bereberes se enfrentaron en 754 con los árabes y los árabes derrotaron a los bereberes y los echaron otra vez a África. Pero coincide con la hambruna y con la emigración de parte de la Bética y de eso, que pasaron al norte de África. O sea, que a veces se reviste de una cosa fantástica y guerrera lo que simplemente era una cuestión vital de vivir y de buscarse la vida donde podía. O sea, entonces, eso fue quizás esa fue la primera causa. Luego vinieron las hambrunas del siglo IX, principio del siglo IX, que conllevó la revuelta de los arrabales de Córdoba, que se ve de esa época por las crónicas que hay, echaron un montón de 15 o 20.000 habitantes de Córdoba, pues salieron de Córdoba, una gran parte fue al norte de África, gran parte llegó a Alejandría, conquistó Alejandría y luego después de un año o dos conquistó Creta. En Creta hicieron una república andalusí y allí estuvieron 100 y pico años, hasta el Imperio Turco conquistó Creta e incorporó Creta al Imperio Turco, pero existió una república andalusí en Creta, república unida. O sea, esa es una historia bastante desconocida, ¿no? No fueron estos arrabaleros. Y una parte de esos arrabaleros pues también fueron al norte, fueron a Toledo, o incluso algunos terminarían arriba. Luego están las crisis de mediados del siglo IX, de los mártires de Córdoba, que fue un poco el fanatismo cristiano, que ante la arabilización y la islamización de Al-Ándalus, pues una parte de los cristianos reaccionaron más a eso y se le entregaban a insultar, entraban a una mezquita y insultaban a Mahoma y eso estaba a pena de muerte en el Corán. Y entonces pues hubo esa revuelta y una parte de esos cristianos pues seguramente también terminarían en el norte. Luego hay un chorreo, o sea, hay documentos que hablan de que el obispo vino de tal y se presentó y creó el monasterio tal allí en Palencia o en León o tal, o luego después, en la época de Moravia siguió el chorreo de gente, porque existen documentos concretos, de personas concretas. Ahora, las poblaciones generales, pues estas que estamos hablando, que yo he comentado. Y luego hay otra repoblación que no está documentada, yo la nombro, que es la que se llevó a Alfonso I, el alrededor de Aragón, que recién conquistó el valle de Pedro, pues hizo las rachias estas que quiso conquistar Granada, con la ayuda de los andalusíes, cristianos musulmanes, serían muchos cristianos, pero también seguramente porque estaban en manos de los almorávides. Entonces pidieron ayuda y les prometieron que le ayudarían a conquistar Granada, pero después de estar 2 o 3 años allí alrededor, pues no lo consiguió y volvió a Aragón y se cuentan crónicas que se llevó hasta 10.000 personas con él y se supone que repobló el valle de en algún sitio terminaría, no he estudiado a fondo, no sé si hay documentos que digan a dónde fueron a parar, pero era mucha gente. Vamos a suponer que era exagerado, pero bueno, gente era. Un poco, si os parece, yo quería plantear, a ver si podemos, entre lo que sepamos aquí, hacer una especie de visión de lo que podría ser la mija, esa primera mija, de los primeros momentos de Al-Ándalus, porque realmente, que yo sepa, no hay mucho escrito de esa época. No tenemos documentos escritos, ni hay constancias, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo quiero avanzar, o lanzo aquí un poco, yo imagino que lo mismo que pasaba en otros pueblos de la Bética, Andalusí, en Mija podría ser un territorio, o todo lo que sería el Sohai, el territorio este del Valle de Sohai, que hoy en día es el municipio de Mija y el de Fuirola, y algunos lo hacen más grande, ¿no? Pero que pudiera ser un territorio mayoritariamente cristiano
cristianos, de este sentido, mozárabes, en sus primeros momentos, que se fuera arabizando con el tiempo. Y después no solo arabizando en el tema de la cultura, de la lengua, pero también es posible, supongo yo, en el tema religioso, ¿no? Es posible porque la arabización fue muy extensa, por lo que he dicho antes, por el sistema de educación que había en Al-Ándalus. Había escuelas en todos los sitios, luego había gente que sabía y se ofrecía. Estaba bien visto que la gente que sabía, tenía cultura, como obra social, enseñar a familias pobres que no podían, porque la educación era privada, o sea, no era una educación pública, salvo excepciones que hay, que el califa pagaba algunas escuelas para niños pobres, pero en general era privada, o sea, tenías que tener dinero para pagar al maestro. Pero estaba bien visto entre estos profesionales de la educación de que también tuvieran clases aparte para gente menos. Entonces, la arabización, claro, ¿qué aprendían los niños? Los musulmanes, el Corán está en árabe, aprendían la lengua árabe enseguida, aparte de matemáticas y poesía. Es curioso, hubo un artículo sobre la educación al-Ándalus y la enseñanza básica era esa, la lengua, la religión y la poesía. Por eso hay tantos poetas, supongo, en Andalucía. Entonces, ese sistema educativo es el que contribuyó a que se arabizara lingüísticamente al año enseguida. Pero eran cristianos, eran judíos, eran musulmanes y supongo que algunos ateos que también lo habría. Una cosa que no sabrá la gente, por ejemplo, que los primeros musulmanes hablaban en latiní, en la lengua, bueno, es romance de aquí. Es que estoy hablando de arabización como lengua culta, o sea, la lengua de escuela, la lengua de escrito. Pero la gente hablaba un romance derivado del latín, que con el tiempo pues, fue incorporando algunos términos árabes o fue analizando forma de romance, o sea, hay una mezcla que le llamaban latiní o jamía, porque las hachas o los botánicos, hay muchas palabras, incluso Maimónides, yo he descubierto hace poco, pero lo reflejo aquí en el libro, que Maimónides tiene un libro de tratado de las drogas, no me acuerdo el título, pero como es, sobre las drogas, bueno, eran las medicinas de la época, no eran drogas. Entonces lo tienen, no sé si en 3 o 4 idiomas, en persa, en árabe, en hebreo, y dice el que ha descubierto el documento, que era en francés, y el que lo traduce, que me sorprendí, y dice, y en español antiguo. ¿Cómo va a ser que Maimónides escribiera en español antiguo? Claro, el que ha visto el documento, que lo encontró en una biblioteca por ahí, pues supongo que vio romances, es que yo he visto incluso a llamarle español antiguo la jarcha. Pero bueno, pasa que era igual. ¿Por qué español antiguo? Porque era igual que el romance que apareció en el norte. Igual prácticamente. Yo analizo los dos romances y eran igual. Entonces me llamó y yo lo cuento que era romance andalusí, digo, no, esto de español antiguo no me suena a mí que Maimónides escribiera en español antiguo, pero... Y después, bueno, una cosa que creo que sabemos, y si no, mi compañero que sepa que lo puntualice o amplíe la información, que en la mija del Emirato, de los primeros momentos, parece que tomó partido la población de Mija por el rebelde Omar Ben Hassún, que era, la verdad que él jugó un poco políticamente con las religiones, que parece que se iba a cambiar. Al parecer era mozárabe, pues lo mismo que la mayoría de la población de Al-Ándalus, eran cristianos viejas, cristianas de origen, que se fue arabizando y en algún momento se cambió a musulmán, y en otra incluso se hizo de una de las ramas del Islam, porque le convenía para hacerse alianza. Pues en ese momento parece que la población de Mija tomó partido por la rebelión de Omar Ben Hassún contra el emir de Córdoba, que después sería... Pero lo curioso es que tú empleas la palabra rebelde, pero rebelde desde el punto de vista de Córdoba, claro. Pero no eran rebeldes, era otro jefecillo que luchaba por hacerse su espacio. De hecho, estuvo un montón de años entre él y su hijo, hasta que Abderramán III no hablaba con su hijo y eso, pero podía haber sido él el emir de Al-Ándalus.
Lo mismo que antes, cuando de Ramón I existían otros, Alfarí, el gran Alfarí, que podía haber sido el emir el primer emir de Al-Ándalus, donde era derramado. O sea que eran guerras entre ellos y este llegó a dominar todo, creo que toda Málaga, Granada, parte de Jaén. Desde Algeciras hasta el centro de Andalucía, Granada y la parte de la... Y Mija, por visto, era una de las plazas fuertes de controlar la parte de la costa. Y así. Sí, era lo que tú dices, seguramente era de origen cristiano, seguramente era muladí. La mayoría de la gente que se islamizaba, o sea, hacía musulmán, le llamaban los muladíes, que eran los conversos, y la mayoría de la población era muladí. Lo que pasa es que los grandes pudientes pues, se buscaban la genealogía de sus antepasados, de que venían de la tribu de no sé qué, no sé cuánto. Eso, Inham de Córdoba fue un maestro en eso de buscar de genealogía a todas las mejores familias de Al-Ándalus, que venían todas de Arabia. Pero la islamización, el hecho de que se fueran haciendo musulmanes, tiene un sentido también fiscal, porque tenían más impuestos los cristianos que los musulmanes. Entonces, al final dirían, bueno, da igual, si todos somos hijos de Abraham o descendientes de Abraham, ¿qué más? Somos los del libro y tal. Seguramente, pues muchos pues hacía, y sobre todo si quería triunfar en la administración, pues supongo que ser musulmán daba puntos, ¿no? Eso fue, pero hasta realmente con la almorávides, muchísima población seguía siendo cristiana. O sea, que a veces decimos Al-Ándalus, árabe, moro. No, era de todo. Era cristiano Andalucía. Los andalusíes eran tanto cristianos como musulmanes, como ateos o como judíos. ¿No? Eran todos Andalucía. Por eso identificar al ándalus con árabe, con musulmán, no es correcto. No es correcto. Pero bueno. Y lo que parece es que hubo un traslado de alguna manera del volumen de gente que en un principio la mayoría sería cristiana, andalusí, mozárabe, que poco a poco se fue haciendo muladí, conversa, y de ser una gran mayoría cristiana, la población andalusí pasó a ser una minoría, y hasta que en los últimos siglos de las taifas y de los almorávides yo no sé si quedaban muchos cristianos antiguos andalusíes. Se ve que los cristianos empezaron a menguar en la época de Almorávide, porque estos eran más intransigentes y casi no sé si más que los almohades fueron más intransigentes y obligaban, o sea, en su reino no querían cristianos. Entonces la gente que venía en Almorávides y algunos judíos se hicieron musulmanes, aparentemente, o seguían siendo judíos, o los cristianos que se hacían musulmanes, no seguían siendo cristianos en el fondo, pero fueron desapareciendo los cristianos, sobre todo en la época almohade. Y luego ya en el reino de Granada, pues prácticamente ya cristianos no hay noticias. Lo que sí hay una crónica de un enviado del Papa, Clemente, no sé qué número, tercero o sexto, que escribe y dice, refiriéndose al reino de Granada, que fue a visitar Granada ya en el siglo XV, me parece, principio del siglo XV, y dice, en Granada no hay, como decía, que no había árabes, que la mayoría de la población era de origen cristiano, lo dice la crónica, el cronista, eso, o sea, que ya veía, después de haber pasado por Granada, pues siríes, almorávides, almohades, de todos los moros en general, pues allí en Granada la mayoría de la población era de origen cristiano, aunque ya musulmana. O sea, y luego hay la última parte que sí existen datos de Mija, ya con la conquista, la revuelta. Yo he leído ahí, estuve un día que vino por aquí con Mija, aquí en un centro que tenéis de documentación. Está por aquí. Centro de archivo histórico. Y estuve hojeando los libros estos de repartimiento, donde viene Mija y tal. Y yo no sé, yo te he preguntado a él, yo veo ahí anacronismo, porque está hablando de cristianos nuevos. Y cristianos nuevos, 1489, me parece que era no existía ese concepto, es un concepto posterior.
cuando se convierten a partir de 1502, me parece, forzosamente los cristianos van a ser cristianos nuevos de moriscos, o moriscos cristianos nuevos, es lo mismo. O sea, para distinguirlo de los cristianos viejos. Entonces, yo sospecho que esos documentos están escritos después para justificar unas Podrían ser propiedades. también judíos conversos, ¿Eh? que podrían ser también judíos conversos, porque Podría las ser. conversiones judías ya habían comenzado. Sí, sí, las persecuciones judías ya habían sido. Podría ser, cuidado. Es que me llamó la atención, ¿no? Ver ese término. En este tema es lo que echo de menos, a lo mejor de todo lo que estamos hablando, porque la comunidad judía normalmente fue muy celosa de su tradición y hubo comunidades como Lucena que eran prácticamente judías en un universo Sí. muy cambiante, pero la verdad que resistieron siglos así. Sí, porque el judío era un judío. Y son sus creencias son muy firmes en ese sentido, que tenían que pagar los impuestos, subieran o no subieran, pero se mantuvieron años. De hecho, creo que es el único núcleo aquí en Andalucía. En Málaga, imagino que es la ciudad, estamos hablando. Sí, en las grandes ciudades existía judería. O sea, el problema es que parece que había más de los que realmente había porque sonaban más. De hecho, al-Ándalus para los judíos es la edad dorada. O sea, hoy no existiría nada de judaísmo si no hubiera sido por al-Ándalus. O sea, fue al-Ándalus quien rescató el hebreo. Fue Maimónides que lo consideran como Moisés. O sea, en su tumba pone de Moisés a Moisés, pero Maimónides se llama Moisés, no sé Moisés, ninguno. No sé cómo era el epitafio, una vez lo leí, y era, o sea, comparando a Maimónides con Moisés, el bíblico, ¿no? Entonces, fueron los judíos andalusíes la edad de oro del judaísmo. Fueron los que rescataron todas las leyes de hebreas y él las recompuso, la unió. O sea, no se entendería nada del judaísmo después si no hubiera sido por Al-Ándalus. De hecho, me parece que algunos se plantearon haber hecho su reino judío aquí, algunos se llegó a plantear en Andalucía, pero bueno, menos mal que no. Hemos tenido aquí más líos. Hace algunos años. Muy importantes, tanto en Al-Ándalus como en los reinos cristianos, tanto la traducción de los y los judíos serían Bueno, pensables. sí, claro, la labor. A ver, que yo no estoy diciendo que la cultura andalusí, el judaísmo fue bastante fundamental en general, para la cultura andalusí, pero para la cultura hebrea y la religión judía fue súper fundamental. No existiría nada de lo que hoy es Israel y el judaísmo y todo eso si no hubiera existido esa. No es que en Al-Ándalus los judíos ocupaban médicos, filósofos, todo. Estaban en la élite social y cultural de Al-Ándalus. Hace algunos años, no mucho, Juan Carlos, del ex, dijo a todos los sefardí que podían dar prueba de haber sido sefardí, que podían volver aquí y tener la nacionalidad española. Eso está aprobado, ¿eh? Sí. Y hay muchísimos judíos que viven a través del mundo que llevan todavía la llave de sus casas. Bueno, pero también hay andalusíes que tienen la llave de su casa y eso no lo han dicho. No. Yo creo que ese hecho, en plan magnánimo, lo podrían hacer con la población, con los sefardistas, con la población judío andalusí, aunque era un número menor, pero si lo llegan a hacer, que lo que de justicia sería con la población musulmán andalusí, los descendientes. Pero otra vez estamos hablando de impuestos y de todo eso, a lo mejor interesaba mucho porque a lo mejor hay mucho dinero que podría haber vuelto. Sí, de lo que estáis hablando de los judíos hay una obra por ahí, no recuerdo ahora mismo el título, que se publica cuando se decreta la expulsión de los judíos de España y la comunidad judía de Toledo, en la cual inventa una historia de cómo los judíos, para justificar que no los expulsen, el gran rabino que había en aquella época dirigió, incluso se inventan una carta
que dirige el rabinato de Jerusalén para que no ejecutasen a Jesucristo. O sea, hasta tal punto de manipulación, de intentar, oye, que tal suceda, porque mira, aquí tenemos documentos que demostramos que hicimos esto. Que digo, lo que han dicho pues... Como los musulmanes, También. los moriscos se inventaron de que aquí vinieron los santos varones apostólicos que eran árabes, San Cecilio, San Torcuato, San Bartolomé de Granada, de Guadix, eran árabes. Eran árabes, en el siglo III, o II, no me acuerdo, a evangelizar España. Sí, es un poco como cada comunidad, por intereses económicos o políticos, intentan adecuar la historia, utilizar la historia en su propia. Y lo que habéis dicho de los judíos fue a principios del siglo XX, con los gobiernos de la dictadura de Primo de Rivera, cuando se plantea el derecho a la nacionalidad española de aquellos que puedan demostrar que conservaban la lengua y que tenían estudiantes cristianos, estudiantes españoles, ¿no? Que luego se vuelven a editar varios decretos, incluso con la dictadura fascista se editó otro decreto y ya el último, quiero recordar que fue de Juan Carlos, ¿no? Que se les reconoce la nacionalidad. No, eso hace poco, ¿eh? Sí. El primero fue con los gobiernos Hace pocos años. pero el primero fue con los gobiernos de la dictadura de Primo de Rivera. Ah. Si un papa se puede inventar la donación de Constantino, se está platicando. Sí, no, la historia terrenal de Ya que de hecho fue el decreto que utilizó el cónsul o el embajador que había en Rumanía o Budapest para dar asilo político en la embajada durante la Segunda Guerra Mundial a muchos judíos con el hecho de que eran descendientes de españoles. Se utilizó ese decreto en concreto. Yo, si queda tiempo, quería enlazar yo, hemos estado hablando de poblaciones y repoblaciones, las repoblaciones que hemos estado hablando en el norte con las repoblaciones que hubo después de la conquista castellana en esta zona. Porque a veces los textos son una cosa que te dicen que los libros de repartimiento, por ejemplo, cuando Castilla y conquista la guerra civil, y dice, es que echaron a todos los musulmanes y repoblaron con cristianos, castellanos, entonces eso no es así del todo cierto. O sea, echaron a los militares que eran almohades. La conquista de Guadalquivir se hizo contra los almohades, no contra los andalusíes. Echaron a las élites, a las comisiones militares. Los almohades, para que no, gente que provenía de los imperios que había en el norte de África. O sea, entonces, Al-Ándalus era una provincia de Marruecos, por así decir. En la parte final que ya perdió la independencia, Al-Ándalus. Sí, no, es que era parte del imperio de Al-Ándalus. Una vez que estaban aquí los almohades, los almorávides, lo anexionaron a su imperio. O sea, Al-Ándalus era parte de su imperio. Y los almohades lo mismo. Los almohades sustituyeron en África a los almorávides y anexionaron a Al-Ándalus a su imperio. O sea, entonces sí que era, como dicen a veces los marroquíes, que esto era nuestro, pero solo en esa época, ¿eh? Entonces, la conquista del Valle de Guadalquivir y todo eso se hizo contra los almohades, a veces con ayuda de los propios andalusíes. Está el rey de Emir de Baeza, que ayudó a Fernando III a conquistar Jaén, parte de la parte alta del valle, y luego incluso Sevilla se conquistó con parte del ejército nazarí, como el reino nazarí nació prácticamente como vasallo del reino cristiano, el reino castellano-leonés. Entonces, como era su vasallo, voy a conquistar Sevilla, mándame unos cuantos que me ayuden. Sí, le mandó una caballería, no sé cuántos, y le ayudó a conquistar Sevilla. O sea, El granaíno. el granaíno, sí, Nazarí era de granaíno, que eran musulmanes, y ayudaban a los cristianos a conquistar parte del Al-Ándalus. Entonces, luego las repoblaciones hablan, hay pocos documentos de repoblación, y los pocos que hay se refieren a una cierta población. Parece dar la sensación de que es que vaciaron todo el Valle de Guadalquivir, echaron a todo el mundo y trajeron a todos los castellanos, que habría muchísimos y repoblaron todo esto. No tiene sentido eso. Y en esta parte también, que fue posterior a la conquista ya, los reyes católicos, pues más de lo mismo.
Una cosa es que en la costa sí que echaron para atrás gente, las zonas costeras, porque no les interesaba que hubiera población musulmana sospechosa de traidora para que no ayudaran a los belicos. Y otra cosa es que despoblaran todo esto. Yo precisamente tengo un artículo en esa, la enciclopedia esa que tú has mencionado, de la GEA del siglo XXI, sobre los moriscos que no se fueron. Entonces, si se analiza, después, sobre todo después de la guerra de la Alpujarra, la repoblación y la expulsión que hubo fue parcial, no fue total. ¿Dónde quedaron? Pues quedaron como veedores, como conocedores de los pagos, como esclavos, algunos se daban como esclavos a señores, en aquel tiempo la esclavitud era servicio, no era esclavo como otra época, como esclavos, como muchos se metían entre gitanos, los gitanos muchos son de origen morisco, ¿no? Son de origen morisco. O sea, y niños, o sea, una gran parte de la población realmente no la expulsaron. Y luego de los que expulsaron, muchos volvieron. Incluso volvían como cristianos viejos, porque físicamente, salvo los moriscos negros o negroides, que había bastante, sobre todo en siervos, que eran muchos moriscos ilustres, tenían siervos o esclavos, que eran esclavos, pero bueno, eran siervos, eran de la familia. Y esos no se podían camuflar. Entonces esos pasaban más bien, o se iban, o se metían en el mundo gitano, que también hay eso, o quedaron en comunidades. Pero los blancos, que eran físicamente, eran igual y ya hablaban parecido, el romance que hablaban los moriscos cuando ya dejaron de hablar árabe era parecido. Entonces a lo mejor lo echaban en un pueblo y volvían a 2 o 3 años a otro pueblo a repoblar como cristianos viejos. Y tú, ¿de dónde eres? De Segovia, de Soria, de Lorca. Por eso hay tantos apellidos de localidades, porque claro, tenían que decir que venían de sitios lejanos y que eran cristianos viejos. Y muchos apellidos, cuando se convierten al cristianismo, forzosamente tienen obligación de que hay un padrino, hay uno de los padrinos, que es el padrino del bautizo. Y uno de los apellidos lo da ese padrino. Por eso cuando vemos los libros de apeo, yo he estudiado varios libros de apeo de allí de Granada, de mi zona, cuando veía a los moriscos, pues el apellido más común entre los moriscos de mi pueblo era García, igual que yo, me llamo yo García, porque era el apellido más común. Y había un García Lorca, Soto, o sea, apellidos, ¿por qué? Porque seguían siendo de origen musulmán, pues ya cambiaron el apellido. Por eso cuando yo veo aquí que buscan apellidos y dicen, tu apellido viene de no sé dónde, de Burgos, de Navarra, pero bueno, de aquí los apellidos no te fíen un pelo, porque la mayoría no vienen de por ahí, son los mismos que quedaron aquí. Y por eso se entiende, yo tengo un artículo que se llama Legado al Ándalo, por eso se entiende que los andalusí, o sea, la cultura andalusí previviera hasta ahora. Muchas de las cosas que tenemos hoy son de origen andalusí. O sea, ha cambiado Andalucía más en los últimos 60 años que en los últimos 5 o 6 siglos. Y ya se va perdiendo, de hecho, la vida moderna ya hace que se pierdan, pero todavía quedan cositas. Un poner de esto que estás comentando tú y me ha venido a la cabeza por lo de los padrinos. Hay un dicho aquí en Mija que se habla del tema de bautizar a los niños. Dice, si no lo bautiza, ¿qué lo va a dar? Se va a quedar moro. Se queda moro, si no lo bautiza. Como que de naturaleza uno es moro de alguna manera. Entonces, y te dicen, no queda moro. ¿De dónde viene eso? Seguramente vienen esas conversiones de los moriscos. O sea, de los moriscos ya eran conversos, de los musulmanes, tal. Sí, hay muchas cosas. Y eso está en el habla popular todavía de la gente de Mija. Y aquí se rascaba un poco la idiosincrasia en el habla. El habla cada vez, ahora nos han dicho, es que los castellanos conquistaron y nos trajeron el idioma, ¿no? Pero tú rascas en el habla andaluza, muchas de las cosas que hay son de origen de la fonética árabe. Cada vez están, Y en castellano también. bueno, es que en castellano es lo que yo digo, desde el mismo inicio del romance ya hay muchas cosas
del árabe. El mismo inicio, en el mismo documento este que yo antes he nombrado, donde aparece la palabra de Castilla, ahí en ese mismo documento ya hay varias palabras arabizadas, varias. Hay que decir que en el mismo inicio del idioma castellano ya está el árabe en su esencia. La fonética sí, porque es curioso, en el castellano, en esa época, en el siglo X, lo culto era decir hambre, hierro, harina, luego higuera, luego porque venía de la F latina que hacía una actividad. Luego fue la Castilla avanzando hacia el sur y eso dejó de ser culto. Ya dejó de ser culto. Y ya lo culto era farina, tal. Y luego fue avanzando más hacia el sur y lo culto ya no era decir farina, fierro, ya era harina, hachemuda, hierro, hierba. O sea, lo culto ha ido cambiando según la fonética de la gente que lo pronuncia. O sea, es un ejemplo por Hay otra versión de eso que no es un problema fonético, sino un problema de escritura. La H y la J es la misma letra en árabe, salvo que tiene un punto o no tiene un punto. Entonces es posible que al escribir no se pusiera el punto o fallara muchas veces y se convirtiera en H en vez de J. Bueno, en árabe existe la glotal sorda, que es la H aspiral. O sea, en castellano estándar no existe la H aspiral. Es que el andaluz tiene sonidos propios, o fonemas propios, que no existen en castellano estándar. Entonces, ¿de dónde vienen? Pues seguramente tendrán que ver mucho con la CH africana, la que se da mucho por la costa en general, o sea, muchacho, no es muchacho, como sería en castellano estándar, muchacho, una CH así africana, o fricatizada, no, pero soñar un lío de lengua más no sé si es fricatizada o africada o africada, pero bueno, podemos estar aquí toda la noche. Bueno, si queréis comentar algo más. Espera, esto es lo último que tenía yo. Esto lo pongo de último porque esto es un plato que se encontró en la Castilla granadina. En las pocas excavaciones que se han hecho de ese Medina Elvira, que es una extensión grandísima, que en su momento yo he hecho cálculos que podía haber tenido hasta 20.000 habitantes, pero desapareció. Por lo menos Moreno encontró este plato. Este plato es el caballo y el azor. ¿Sabéis cuál es el símbolo de la independencia castellana del norte? El caballo y el azor. La leyenda del caballo y el azor, no sé si la conocéis, que Hernán González, pues el rey se enamora de su caballo, su azor, y lo tienes que vender, y no te puedo vender, esto es mi rey, yo te lo regalo. No, pues yo te doy, no sé qué le digo, un puñado de trigo, un kilo de trigo, no sé qué. Dice, vale, lo acepto, pero cada día que pase, que no me, ¿cómo era? Que no me pague o no me lo devuelva o algo así, se multiplicará. Pasaron no sé cuántos años y no lo había pagado. Claro, ya no tenía dinero o trigo para pagarle, como se había multiplicado exponencialmente, o sea, cada día se duplicaba, pues ya no tenía. Entonces le tuvo que dar la independencia al condado castellano. Es una leyenda, ¿no? Pero bueno, es bonita, ¿no? Pero la leyenda era el caballo y el azor. Bueno, que si no tenemos más que decir, bueno, que los libros, el libro de Paco va a estar disponible allí, bueno, allí no, lo traemos aquí mejor. No, pues luego te traen y si hoy, por lo que sea, pues, alguien que esté interesado lo pueda comprarlo, o no quiera llevárselo, o lo que sea, lo pueda, en la papelería de Mariola y de Pedro, en la papelería andaluza, pues, también está disponible. ¿Cuánto vale el libro, Pedro? 16,95. No estáis obligados, ya os he explicado bastante de lo que va a